Infundios, don ánimo de lucro, el filete en el mundo de las cavernas, es decir, en el mundo que habitaban aquellos hombres a los que por algún motivo, quizás aburrimiento, les daba por tomar aquello que llaman un guijarro y dibujar cositas en las paredes, que una vaca, que un toro, que un animalito, que un fueguito, que una mujer, que anda a saber qué cosa. Cuéntenos, don Ánimo, de aquellos muchachos que hacían cositas en sus paredes. Ni tan cositas. Y pues esas cositas, por ejemplo, cuando visitó Altamira, el señor Picasso entró a esa cueva y cuando salió dijo... El "Mierda". cubismo, es aquí el cubismo. No, digo, desde el arte que hay en esta cueva en adelante todo es decadencia, y se cayó. Eso dijo el señor Picasso. Bueno, este artículo es de una señora que se llama Bárbara Ehrenreich, de una revista muy famosa que se llama The Baffler, una traducción de una publicación Esa española. cosa que se come, el waffle. No sé, usted traducirá eso como le dé la gana, a mí no me importa. Lo cierto del caso es que hay un artículo De Bárbara. que se llama Lecciones de Arte Cavernícola, Ajá. donde sencillamente plantea una cantidad de impresiones, porque lo que hace esa señora es recopilar las impresiones durante muchos años que se tiene y se han tenido sobre cómo era y qué justifica o qué explica algunas de las cosas que se encuentran en esas cuevas. A mí siempre me ha impresionado mucho el arte rupestre, pero hay una serie de anotaciones que esa señora hace. Voy a poner un ejemplo. En esas cuevas, se supone que son muchas cuevas, pero en Europa solamente hay 350 cuevas que tienen esos petroglifos, esas obras de arte pintadas. Pero lo que más me llama la atención es que esas cuevas y esas pinturas no eran hechas únicamente por una persona, sino que parece que han encontrado huellas de niños, de mujeres. Era toda una comunidad la que se integraba para hacer ese tipo de... O sea, eran obras colectivas. Sí, porque no están en los sitios de fácil acceso. Habría que hacer armar andamios o escaleras, preparar las pinturas, hacer un montón de cosas para llegar a los sitios y poder aplicar esas pinturas. Ahora, esas pinturas tienen una característica, eso se hacía en el Paleolítico. Tienen unas características que son muy llamativas. Entre otras, que aparecen la megafauna, y entonces ella nota que la megafauna no era lo que se comían los cavernícolas. Los cavernícolas comían renos o comían... Fauna mediana. Sí, fauna que estuviera a su alcance, pero ellos no se podían enfrentar a un megaterio o a ese tipo de animales grandes y carnívoros, no. Ellos pintaban esos animales era de otra manera. Además, lo que más llama la atención de todas esas cavernas es que la representación del ser humano es muy escasa. Y cuando aparece el ser humano ni siquiera tiene rostro. Hablan de unas figuras ramíferas, o sea, como ramas, que muchas veces y generalmente no tienen cabeza. Solamente ya hasta finales a comienzos del Neolítico, a finales del Paleolítico, se comienzan a tener máscaras o rostros, pero realmente los rostros no aparecen y están pintados los seres humanos, con una excepción que voy a mencionar ahora, están pintados en las partes como exteriores son periféricos. En la periferia de la pintura. No son lo más importantes. O sea, en esa época el ego, es lo que se concluye, el ego y el protagonismo no eran lo fundamental. Cuando se representaban estas figuras era otra la motivación, pero no
se quería tener ni autoría ni nada por el estilo. Y el ser humano no era importante como individuo, para nada. Quizá don Ánimo no había interés en el mundo interior y entonces solo se reflejaba el mundo exterior del individuo o de la colectividad. No creo, antes es precisamente esas figuras son fruto de una gran riqueza interior. Pero eran observaciones del mundo exterior. Y ellos, si bien lo emitían desde esa riqueza interior que usted menciona, a su vez no se miraban hacia adentro, solo miraban hacia afuera. No, ellos veían la importancia que tenía esa megafauna, pero no la veían como algo mínimo, sino como algo muy poderoso, y ellos no eran importantes dentro de ese universo. Hasta que aparece una figura muy extraña al lado de un bisonte que está herido con una lanza que le entra por el ano y lo eviscera, y al lado se encuentra una figura humana con una erección, con una máscara de pájaro y con un pájaro al lado, ¿no? Que aparece en una de esas cuevas. Es muy llamativa esa figura, pero de todas maneras no tiene el rostro. Aparecen varios o sea, tiene una máscara. Sí, se plantea también, se dice que muy posiblemente en algunos rituales en los que estaban, ahí por ejemplo se habla de algo chamánico, estaban bajo el efecto de hongos o de algunas sustancias alucinógenas. Se dicen una cantidad de cosas. Lo cierto es que esa pintura rupestre lo que muestra es que en la época en que existieron los cavernícolas, la vida era muy distinta y era considerada en forma muy diferente en todos los aspectos a lo que logró ser después en el Neolítico, por ejemplo. O sea, en el Neolítico ella plantea que hay un señor Jared Diamond que plantea que lo peor que le pudo haber pasado a la humanidad era haber llegado al Neolítico, que ahí es donde se cagó el hombre todo, porque antes era puro placer y la vida era muy distinta, porque el hombre como especie no quería joder a las otras, ni quería egoísmo, ni era absolutamente colectivo, funcionaba como manada, como una manada, tranquilamente. Una manada más. Entonces, ese artículo es bastante interesante. El único punto negro que tienes que mencionar es ese Hariri, pero lo menciona tangencialmente. Yo recomendaría, de pronto voy a enviar eso a los abonados a mi correo, voy a enviar ese artículo de esta señora Bárbara Ehrenreich para que lo disfruten, porque para mí fue muy agradable leerlo. Hasta aquí Infundios, con doña Bárbara, con ánimo de lucro, el filete y los amigos de aquel pasado. Chao.